Sí, exactamente, ¿no? La moda es el valor que se repite. Ya, que se repite. O sea, el valor común. Es el que ocurre con mayor frecuencia. Sí, para datos no clasificados es el valor que se repite, ¿no? Muchas veces. Hemos dicho que puede haber una o más modas, ¿no? Si hay varios datos que se repiten y están en igual número de repeticiones, ¿no? Como máximas repeticiones. Y también que no hay moda cuando todos los valores que conocemos están eh, con repeticiones de 1, ¿no? Que no se han repetido. Bien. Habíamos hecho este ejercicio, ¿no? ¿No lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho, ¿no? A continuación se muestran los sueldos anuales en dólares de gerentes de control de calidad en algunos estados. ¿Cuál es el valor modal de los sueldos? Teníamos 35.000, 49.100. Y observando esta tabla teníamos que se repetía mucho el 60.000, ¿no? ¿Sí? Se repetía el 60.000. La solución a esto era que si revisamos nosotros, el 60.000, el valor de 60.000 se De repetía, 60.000. o se repetía con mayor frecuencia, ¿no? 6 veces. Bien, una muestra de personas solteras en Tucson, Texas, que recibe pagos por seguridad social, reveló los siguientes ingresos mensuales en dólares. 426, 299, 290, 687, 480, 439 y 565. Y la pregunta del ejercicio era, ¿cuál es la mediana de los ingresos? Después, ¿cuántas operaciones son inferiores a la mediana? ¿Cuántas son superiores a la mediana? El número de paros laborales. Esta creo que la hicimos, ¿no? La mediana. Se ha pasado acá. Bien, tenemos que hacer la moda de datos agrupados, ¿no? Aquí fue donde quedamos la última clase, ¿no? ¿Sí? Y para esto nos vamos a ayudar de un ejemplo que les había puesto. Les he puesto este ejemplo en la plataforma, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Sí? Es la solución al ejercicio 37, ¿no? La empresa de servicios ARS emplea a 40 electricistas quienes proporcionan servicios tanto a clientes residenciales como a clientes comerciales. Esta compañía inició su operación al principio de la década de 1960 y siempre se ha caracterizado por la entrega pronta la entrega pronta y confiable del servicio, ¿no? En fechas recientes, los dueños de la empresa se han preocupado por la cantidad de inasistencia de sus empleados. A continuación, se presenta una distribución de frecuencia de la inasistencia de 40 electricistas durante el año pasado. La cantidad de días de ausencia va de 0 a 3, 17 electricistas, de 3 a 6, 3 electricistas, de 6 hasta 9, 7 electricistas, de 9 hasta 12 ausencias, 3 electricistas, ¿no? Nos pide el valor medio de los días de inasistencia y determina la mediana de los días de inasistencia. Entonces, nosotros con estos datos, la forma en la que ustedes van a resolver cada uno de los ejercicios que se presenta ahí en el práctico, es la siguiente, ¿no? Tenemos aquí, organizamos, ¿no? La cantidad de días de ausencia, que es el intervalo, ¿sí? El intervalo de clase, ¿no? Este que va 1, 2, 3, 4, al principio es el número de clase. El intervalo de clase va de 0 a 3 días, ¿no? Esto no dice, de 0 a 3 días son 17. Y el 17 se pone en el número de electricistas, que es la frecuencia, ¿no? Recordemos que N significa frecuencia y también la F significa frecuencia, ¿no? O sea, podemos reemplazarlo con F sub I o N sub I. Bien, de 0 a 3, 17 electricistas, ¿no? Estos 17, de 3 a 6, 13 electricistas, de 6 a 9, 7 electricistas, ¿no? Es la tabla de aquí arriba que estamos copiando. Y la sumatoria, que este símbolo de aquí significa sumatoria, son 40 electricistas. Bien. Ahora, la marca de clase es, dijimos que era el valor intermedio entre el intervalo, ¿no? Si el intervalo va de 0 a 3, la mitad entre 0 y 3, ¿cuál sería? Sería 0 más 3 dividido entre 2, da igual a 1.5, ¿no? La marca de clase entre 3 y 6 es 3 más 6 igual a 9 dividido entre 2,
4,5, ¿no? Este sería la marca de clase. Entre 6 y 9 sería 7,5 y entre 9 y 12 sería 10,5, ¿no? Hasta aquí, esta parte de aquí ya habíamos hecho, ¿no? Es parte del segundo práctico, ¿no? La agrupación y la clasificación de los datos. ¿Se entiende, no? Hasta acá, jóvenes. Licen, va a disculpar, tiene mucho eco, no sé, no se le entiende bien o no se escucha bien. Eh, Bien, entonces decíamos que de la cantidad de días de ausencia de 0 a 3 teníamos 17 electricistas y esto lo copiamos acá, ¿no? En el intervalo I sub I y el número de frecuencias que era N sub I. Y en medio de esas dos columnas hacíamos la marca de clase, ¿no? La marca de clase era el valor intermedio entre el intervalo de clase. El intervalo de clase de la primera clase es de 0 a 3 y la marca de clase sería la mitad, ¿no? Sería 1,5. El intervalo de clase de la segunda clase es de 0 a 6 y su marca de clase es de 4,5, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya nosotros tenemos la marca de clase, ¿sí? La marca de clase y, el número, y la frecuencia de clase, pasamos a multiplicar, ¿no? Tenemos x sub i multiplicado por n sub i y nos da 1,5 por 17 electricistas nos va a dar 15,5, ¿no? 4,5 por 13 nos da 58,5, 7,5 por 7 nos da 52,5, 10,5 por 3 nos da 31,5, ¿no? Y la sumatoria de este valor es 158, ¿no? X sub i por n sub i, ¿sí? Estos datos de aquí, hasta este punto de aquí, lo necesitamos para calcular la media aritmética, ¿ya? La media aritmética no es más que la relación existente entre la sumatoria de x sub i multiplicado por n sub i, que en este caso nos da 158, ¿sí? Y la sumatoria de la frecuencia, ¿no? La sumatoria de la frecuencia. En este caso, la sumatoria de n sub i, que es el número de electricistas, nos da 40. Entonces solo dividimos, ¿no? 158 dividido entre 40 nos va a dar 3,95, que es muy aproximado a 4, ¿no? Como estamos hablando de que esto es el número de días, cantidad de días de ausencia, entonces la media aritmética de estos datos es 4 días, ¿no? La media aritmética. Para calcular la mediana necesitábamos otros datos, ¿no? Teníamos x sub m, que representa la mediana, es igual al límite menor de la clase donde está la mediana, ¿ya? Recordemos que la mediana va a ser, lo que hace es clasificar a los datos en la mitad a un lado y la mitad al otro lado, ¿no? Entonces va a estar justo al medio. Si nuestro número de datos es 40, entonces la mitad más o menos va a ser 20, ¿no? ¿Y el número 20 dónde va a quedar? Para poder saber eso, nosotros tenemos que saber calcular la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Y la frecuencia absoluta acumulada consistía en que para la primera clase el 17 pasa, ¿sí? En la primera fila a ser 17. Para la segunda clase se suma, ¿sí? La frecuencia de la segunda clase con la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿no? En este caso, 17 más 13 nos va a dar 30. Para la tercera clase tenemos 30 más 7 nos da 37. Para la siguiente clase nos da 37 más 3 nos da 40. Bien, con estos valores de la frecuencia acumulada, nosotros tenemos que ver dónde está la mitad de 40, ¿no? La mitad de 40, que es 20, ¿será que está contenido en 17? No, ¿verdad? 17 es menor que 20. Pero, sin embargo, 20 es menor que 30. Entonces, la clase que contiene al límite inferior de la mediana es la segunda clase, ¿no? Estamos hablando de esto. ¿Sí?
Entonces esto podemos tal vez resaltarlo, ¿no? Ahí. Con estos datos vamos a verificar, ¿no? Aquí, el límite inferior de la clase. Este de aquí es el límite inferior de la clase. Entre 3 y 6, ¿cuál es el límite inferior? El 3, ¿no ves? Es donde comienza la clase. Entonces, ese 3 lo colocamos acá. ¿Sí? Luego, WM, que es el ancho de clase. El ancho de clase, nosotros lo habíamos calculado, y también podemos ver aquí. El ancho de clase es la diferencia o la longitud existente entre el límite inferior y el límite superior de una clase. En este caso, entre 3 y 6, el ancho de clase es 3, ¿no? Entre 6 y 9, el ancho de clase es 3. Entre 9 y 12, el ancho de clase es 3, ¿no? Pero nos está interesando más este, ¿no? Entonces, el ancho de clase entre 3 y 6 es 3. Ese 3 de ancho de clase se va acá. Este 3. Luego, la n es el número de observaciones que estamos considerando. ¿Sí? El número de observaciones que estamos considerando, ¿cuánto es? N total es 40. Entonces, esos 40 lo introducimos acá. ¿Sí? Luego, n sub m, ¿sí? N sub m menos 1. N sub m menos 1 implica que se trata de la frecuencia, ¿sí? Y m es la frecuencia del intervalo actual. Y m-1 significa del intervalo anterior. Entonces, si nosotros estamos considerando el intervalo que corresponde al 13, ¿sí? N sub 2, la frecuencia del intervalo anterior sería N sub 1, ¿no? Que corresponde a este valor de 17, ¿sí? Entonces colocamos el 17, ¿no? 17 a este lado. ¿Sí? Y dividido entre la frecuencia del intervalo actual. El intervalo actual es 13, ¿no? De aquí, ¿sí? N sub m es la frecuencia actual, N sub m menos 1 es la frecuencia anterior, ¿no? O del intervalo anterior. Entonces tenemos aquí, ¿no? 40 dividido entre 2 menos 17 dividido entre 13, ¿no? Haciendo operaciones matemáticas, ¿sí? Nos sale que la mediana es 3.69. 3.69 se redondea aproximadamente a 4 días, ¿no? ¿Sí? Y esto de aquí, como nuevamente, ¿no? Lo que estamos evaluando son la cantidad de días de ausencia. Entonces, esto se convierte en 4 días. ¿Correcto? Entonces, tenemos la media aritmética, que es 3.95, que es aproximadamente 4 días. La mediana, que es 3.69, que es aproximadamente 4 días. Bien. Y finalmente, la moda. ¿Sí? La moda corresponde a esta fórmula, ¿no? La que tenemos acá. Donde L sub i es el límite inferior, ¿sí? El límite inferior del intervalo que estamos evaluando, ¿sí? Recordemos que la moda es el valor que más se repite. Entonces, si nosotros vamos a calcular la moda de datos agrupados, vamos a considerar en la tabla qué valor se repite más, ¿no? Entonces, tenemos aquí en la columna de números electricistas, tenemos 17 repeticiones, 13 repeticiones, 7 y 3. ¿Cuál es el que se repite más? Es el 17, ¿no? Porque se está repitiendo más entre 0 y 3. Bien. Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar sobre el primer intervalo, ¿no? Que es donde hay más repeticiones. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Aquí el límite inferior del primer intervalo es, entre 0 y 3 es 0, ¿no? El límite inferior es 0. El ancho de clase o el intervalo de clase, ¿sí? Es de 3, ¿no? Y existe esta relación, ¿no? Esta relación entre el delta sub 1 más delta sub 2. ¿Qué significa esto? Delta sub 1 es la diferencia anterior entre la frecuencia actual menos la frecuencia del intervalo anterior. En este caso, volvemos al principio, la frecuencia del intervalo actual es 17, ¿no? Donde está la moda, ¿no? Y la frecuencia anterior sería la que estuviera más arriba. Pero como no tenemos más datos arriba, entonces automáticamente le ponemos 0, ¿no? 17 menos 0, porque no tenemos la frecuencia del intervalo anterior, no existe, ¿no? Entonces le ponemos 0. 17 menos 0 sale 17. 17 corresponde a delta sub 1. Y delta sub 2 es la diferencia entre
la frecuencia del intervalo actual menos la frecuencia del intervalo siguiente, ¿ya? Entonces, la frecuencia del intervalo actual es 17. Y la frecuencia del intervalo siguiente, ¿sí? De 17, la que sigue es 13, ¿no? 13. Entonces, colocamos ese 13 acá. Y la diferencia es 17 menos 13 da 4. Entonces, delta sub 1 es 17 y delta sub 2 es 4. Con esos datos reemplazamos acá, ¿no? Delta sub 1 es 17, delta sub 1 más delta sub 2 es 17 más 4. 17 más 4 es 21, 17 entre 21 multiplicado por 3 da 2.4286, ¿no? Cuando redondeamos esto, ¿sí? El 6 lo redondea a 9, el 8 hace que el 2 se redondee en 3, el 3 no hace que se redondee el 4, y el 4 al redondear queda en 2, ¿no? Entonces la moda se puso en aproximadamente 2 días. ¿Sí? Entonces, como conclusión que tenemos, la conclusión de la distribución de frecuencia de inasistencia de la empresa de servicios ARS de los electricistas durante un año, en este caso el año anterior, obtenemos que la inasistencia media, aquí aclaremos que es la media aritmética, es de 4 días. La inasistencia mediana es de 4 días y la inasistencia modal, o la inasistencia que está de moda, es de 2 días. ¿Se entiende, jóvenes, esto? Dice en la mediana, ¿puede volver a explicar, por favor? La mediana, claro. La mediana, esta es la fórmula, ¿no? No vamos allá por esta fórmula. La mediana es el valor que se va a encontrar a la mitad del total del número de observaciones, ¿no? Si las observaciones aquí, en este cuadro, son 40, ¿sí? Tenemos que agrupar 20 datos a un lado y 20 datos al otro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el valor de la mediana va a estar justo a la mitad de 20 datos, ¿no? No está tomando el valor en sí, ¿no? La media aritmética toma el valor medio de los valores, ¿no? La mediana ordena, ¿no? De los datos ordenados, ¿qué valor sería el que ocupe justo a la mitad de los 40? En este caso, la pregunta es, ¿no? La mediana nos da el valor de aproximadamente el elemento número 20, ¿no? Si son 40 observaciones, nosotros lo que vamos a querer calcular es la observación número 20. ¿Qué valor tendría la observación número 20? ¿Me dejo entender? Pero como son datos agrupados, ¿sí? No tenemos, entonces, en datos agrupados no tenemos el valor específico de la observación. ¿Por qué? Porque todas las observaciones las hemos agrupado, ¿no? Entonces, de estas observaciones nosotros lo que vamos a hacer es tratar de aproximarnos mucho a la mediana, ¿no? de los datos observados. Y trabajamos de esta forma con la mediana de los datos agrupados. Entonces, nosotros decimos que tenemos 40 observaciones. ¿Perdón? Bien. De las 40 observaciones, ¿sí? La mitad de 40 observaciones son 20 observaciones, ¿no? La observación número 20. ¿Qué es esto? Oh. El estudiante, por favor, puede apagar su micrófono. Bien, entonces vamos a calcular el valor correspondiente a la observación número 20, ¿no? O el valor aproximado a la observación número 20. ¿Dónde va a estar contenido el valor número 20? Entonces nos servimos aquí de la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada tenemos de 17, en el primer intervalo copiamos 17, ¿no? Para el segundo intervalo habíamos dicho 17 más 13 nos da 30, ¿sí? 30 más 7 nos da 37 y 37 más 3 nos da 40. La observación número 20, ¿en qué intervalo estuviera? ¿Estará contenida en el intervalo que tiene las primeras 17 observaciones? No, ¿no ves? Entre las 17 y las 30 observaciones está aquí, ¿no? 30 es mayor que 20, entonces está contenida dentro de este intervalo, ¿no? Y este intervalo corresponde al intervalo 2, con estos datos que hemos
resaltado. Entonces, con este intervalo de aquí vamos a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque este contiene la frecuencia acumulada número 20. De este intervalo, ¿cuál es el límite inferior? El límite inferior es 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el límite de 3 a 6, el límite inferior es 3. Ponemos este 3, ¿no? El primer 3 corresponde al límite inferior, ¿sí? Aquí. Bien. Y el ancho de clase, ¿sí? El ancho de clase es entre 3 y 6, es 3, ¿no ves? ¿Sí? 3 es el ancho de clase. Bien. Y ahora n es el número de observaciones totales, ¿no? El 40. Copiamos el 40 ahí, ¿sí? Luego, nm-1 es la frecuencia, ¿sí? De la clase anterior, ¿sí? Y nm es la frecuencia de la clase actual, ¿sí? La clase actual es 13, ¿no ves? Aquí, 13. Y la frecuencia de la clase anterior, si estamos en la segunda clase, nos tenemos que ir a la anterior, que es la primera clase, ¿no ves? Entonces, tenemos la clase anterior que es 17 y la clase actual es 13, ¿sí? Entonces, copiamos eso, ¿no? Entre nm-1 es 17 y nm es 13. Realizamos operaciones matemáticas y nos va a salir 3,6923. ¿Se comprende ahora, estudiante, o tal vez Sí. intentamos explicar de otra forma? Sí, Listen, he entendido, gracias. Bien. Ahora, con esto ya estudiaron lo que es la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Sí, este documento PDF también está en la plataforma para que puedan consultarlo, ¿ya? ¿Sí? Y así se puedan guiar también para la construcción de sus tablas. Sí, como ven, no es complicado, ¿no? Solo les va a demorar un poco de tiempo, pero no es complicado. Bien, volviendo a las diapositivas, ¿sí? Con la explicación del ejercicio anterior, entonces nos damos cuenta que esta fórmula que teníamos en realidad no es tan complicada como parece, ¿no? ¿Sí? L sub i es el límite inferior de la clase modal. Delta sub 1 es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es delta sub 1, como les he dicho, es la frecuencia de la clase modal, la clase actual, menos la frecuencia de la clase anterior, y delta sub 2 es la diferencia entre la clase actual y la clase siguiente, ¿no? O la clase superior contigua. Bien. Algunas características más relevantes de la moda. Le sigue importancia a la media y la mediana. Su uso se hace imperativo cuando los datos son de tipo cualitativo. ¿Sí? No es una medida única como la media y la mediana. Un conjunto de datos puede tener más de una moda, una multimodal, se puede transformar en una unimodal. La moda es única en datos cualitativos. El cálculo de la moda es independientemente de la magnitud de las observaciones como tal. ¿Sí? Puede permanecer igual variando los valores o incrementando el número de ellas, ¿no? Bien. Ahora, ¿quieren intentar hacer este ejercicio? Una muestra de la producción diaria de transistores, transmisores, receptores de comunicación marca SOP Electronics se realizó en la distribución que sigue, ¿no? Calcule la mediana de la producción diaria. Pero nosotros aquí vamos a calcular las tres, ¿ya? La media aritmética, la mediana y la moda. ¿Está bien? A ver, si pueden, por favor, activen su cámara. Quiero ver que estén trabajando con este ejercicio. Posterior a esto, vamos a ingresar a lo que es la media geométrica. Sus cámaras, por favor, jóvenes. Está bien, Rosa Alejandra, si no tiene cámara, está bien, pero procura trabajarlo porque si nos puede compartir lo que ha hecho por WhatsApp o también mostrándolo a través del Zoom para poder ver que estén comprendiendo, ¿no? Bien, aquí la producción diaria tenemos el intervalo de clase que son 10, ¿no?
Sí, de 80 hasta 90, 90 hasta 100, de 100 hasta 110, de 110 hasta 120, 120 a 130, 130 a 140. La frecuencia es 5, 9, 20, 8, 6, 2. Vamos a calcular la media aritmética. ¿Sí? La mediana y la módulo. Bien, lo primero que quiero es que estos datos aquí los copien en una tablita, ¿ya? Como en el anterior caso que hemos hecho, el intervalo de clase es 80-90, ¿no? Cerrado en 80 y abierto en 90. Ese es el I sub I. Luego deja un espacio, una columna para poder hacer la marca de clase, el X sub I. Luego van a copiar lo que es la frecuencia. Pueden ponerle F sub I o N sub I. Y a partir de ello vamos a crear la tabla, ¿no? ¿Sí? Vayan copiando esto y ahorita vamos a seguir avanzando con esto, ¿ya? Que había que ponerle de título, compañero.
Bien, entonces vamos trabajando en esto. Ya, como ven ustedes, se está viendo el Excel, ¿no es? Pasamos los datos a una tabla. ¿Sí? Tenemos el intervalo. Primero, la clases, que es 1, 2, 3, son 6 clases. El intervalo de clase I sub I, que sería de 80 a 90, de 90 a 100. ¿Sí? Esto todavía lo podemos poner en carácter certificado, perdón, centrado. Y aquí nos falta, ¿no? Luego tenemos la frecuencia es la que copiamos acá, que es 5, 9, 20, 8, 6 y 2. Correcto, todos hasta aquí llegaron, ¿no? Ya tenemos esos datos. Ahora, la sumatoria, vamos a hacer aquí. Esto va a ser igual a la suma de todos estos valores. Son 50, ¿no? Aquí podemos introducir. Y todas las sumatorias ahí al final. La marca de clase, que es X sub I, entre 80 y 90, ¿cuánto sería? Noven- 85. 85, ¿no? 85, Entre 90 y 100, la marca de clase, 95, 95, bien. Entre 100 y 110, 105. entre 110 y 120, 115. 120 y 130, 125. entre 130 y 140, 135. 135. Una vez tenemos la marca de clase, ¿qué hacemos? Tenemos que multiplicar, ¿no? Sí, si ustedes pueden con la calculadora o si no con el Excel también, multiplicamos de esta forma, ¿no? Y tenemos 85 por 5 nos da 425. Todo esto lo sumamos acá. ¿Sí? Y este que es la fórmula de la suma, ¿sí? Tenemos lo mismo, ¿no? La suma, que es esto, ¿no? La suma entre las columnas E3 y, perdón, la celda E3 y la E8 nos da 5.320, ¿no? Para la media aritmética, esto era igual a la suma de X sub I, N sub I, que es esto, dividido entre la cantidad de elementos, ¿no? Que es esto. Entonces tenemos la media aritmética que es 106.4, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Ahora, para la frecuencia absoluta acumulada, que era la N sub I, lo que hacemos es, de la frecuencia de esta columna de acá, vamos a ir sumando acá, ¿no? Entonces tenemos 5 más la anterior, que la anterior no hay nada, o sea, es 5. Ahora 5 más la frecuencia actual, que es 9, nos va a dar esto, ¿no? Más 5 más esto, ¿no? Observen ahí, y nos da 14, ¿no? ¿Sí? Lo mismo acá, ¿no? Igual a la frecuencia anterior, la suma de la frecuencia anterior más la frecuencia actual, que es 20, nos va a dar 34, ¿no? Y de esta forma seguimos hasta acá, ¿no? Dijimos que para comprobar esto, la última suma de la frecuencia acumulada tiene que ser igual que al total de elementos que hemos observado, ¿no? Aquí tenemos 50 y aquí 50.
¿Sí? Ahora, para el cálculo de la mediana, vamos a traer la fórmula, ¿ya? De aquí. ¿Dónde está la fórmula? Esta es la fórmula. Vamos a traernos esta fórmula. Aquí. Vamos a calcular la mediana. ¿Correcto? Esta es la fórmula de la mediana, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí mediana. Y la mediana va a ser igual a el límite inferior de la clase. ¿Cuál es la clase que vamos a analizar acá? La clase de la mediana es aquella que contenga la mitad, ¿sí?, del valor de la frecuencia total, ¿no? Que sería 50. 50, la mitad de 25, ¿no? ¿Dónde estaría el 25 dentro de esta columna de la frecuencia acumulada? ¿En qué clase? ¿En la clase primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta? ¿Cómo dijo Licen? La mediana, ¿dónde se encontraría? Son 50 observaciones que hemos hecho, ¿no? De las 50 observaciones, la observación número 25, ¿en qué clase estuviera? En la tercera. En la tercera, ¿no? ¿Sí? Porque el 25 Sí. está contenido dentro del 34, pero no está dentro del 14. Entonces, en esta clase es la que vamos a observar, ¿no? Aquí. Esta es la clase de la mediana. ¿Sí? Entonces, para calcular esto, vamos a nosotros poner igual al límite inferior de la clase, que ¿cuánto es? 100, ¿no ves? Entonces vamos a poner 100 más el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? 10. 10. 10, ¿no? Entonces, más 10, paréntesis. Vamos a poner otro paréntesis más allá ahí. El número n es el número de observaciones totales. En este caso es 50, ¿no? 50 dividido entre 2. Cerramos paréntesis. Incluso esto vamos a hacer así. Menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sería? 14. 14, ¿no? Menos 14. Dividido entre, ¿sí?, la frecuencia de la clase actual, que sería 20, ¿no? Y esto nos da, a ver, cometimos un pequeño error, ¿ya? A ver, revisemos. 100 más 10, 50 entre 2, menos 14, dividido entre 20. Sí, está correcto, ¿no? Entonces nuestra mediana es 105 más 5. Y la moda, ahora sí, para la moda nos vamos a... Para la moda nos vamos a copiar la fórmula. Esta, ¿no?
con esos datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para la moda lo que necesitamos es el límite de la clase modal, el límite inferior de la clase modal, el ancho de clase modal y la diferencia entre las frecuencias actuales y anteriores, ¿no? Y la frecuencia actual y posterior. ¿Sí? Entonces, con esta vamos a fijarnos cuál es el valor donde se repite más aquí, dentro de la frecuencia. O cuál es el valor que tiene más frecuencia, en otras palabras, ¿no? La clase que se repite más o que tiene más frecuencia o más elementos. La número 20, licenciado. Sí, aquí es, ¿no? Entonces, por esta razón de aquí, vamos a poner un comentario, si podemos, a ver. Insertar una forma. No sale eso. Ya. Vamos a insertar comentarios acá mejor. Quería ponerle una flecha para que nos indicara. Vamos, tu valor. De mayor frecuencia. Sí, y aquí le vamos a insertar una flecha. Y por este valor, ¿no? Ya, y vamos a darle. Ahora le vamos a poner para la mediana. ¿Qué le dimos para la mediana? El valor que contiene a la mitad de las observaciones, ¿no? A esto podemos darle todo el espacio. Vamos a dar esto. Insertar. ¿Sí? En este caso porque era el número 50, ¿no? Perdón, el número 25, ¿no? 50 entre 2 da 25 y contenido. Por esas dos razones, ¿no? Pero, ¿por qué te he señalado con flecha? Porque no siempre el mismo intervalo representa el mismo valor modal ni el mismo valor de la mediana, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso sí. Entonces, ¿por qué estamos tomando este mismo intervalo? La flecha nos indica, ¿no? Para la moda por el 20 y para la mediana por este 34 que contiene el 25. Ahora, para la moda tenemos el límite inferior de la clase. ¿El límite inferior cuánto es? Es 100, ¿no? Entonces aquí vamos a poner igual a 100. Más el ancho de clase, que es 10, ¿no? Paréntesis, paréntesis. Aquí vamos a quitar los paréntesis. Delta sub 1 es la diferencia, volvemos a meter paréntesis. Delta sub 1 es la diferencia entre n actual, n sub i, menos n sub i menos 1, ¿no? En este caso estamos hablando de n sub i es 20, menos la anterior es 9, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de 20 menos 9, ¿no? ¿Sí? Dividido. Bueno, mejor hagámoslo así. 20 menos 9, ¿cuánto da? Da 13, ¿no? Perdón, da 11. ¿Sí? 11. Y después, delta sub 2, ¿cuánto va a dar? 20 menos 8, ¿no? Al siguiente. 20 menos 8 da 12, ¿no? Entonces tenemos aquí 11
más 12, ¿no? ¿Sí? Y después cerramos paréntesis, ¿no? Sería entonces 100 por más 10 por 11 dividido entre 11 más 12. ¿Sí? Y nuestra clase, perdón, nuestra moda es 104.75, ¿no? A las 8:11, ¿quién está ocupando el Zoom?